Nunca tenemos en cuenta nuestros cuerpos mientras realizamos las actividades diarias. Pero bajo presión pueden llevar a cabo tareas titánicas. Esta compleja máquina lleva evolucionando millones de años y su funcionamiento sigue siendo misterioso en muchos aspectos. Sin embargo, ahora disponemos de la tecnología necesaria para explorarlo como nunca se ha hecho antes. Sobre la columna vertebral tenemos 1,5 kilos de tejidos que controlan absolutamente todo lo que hacemos. El cerebro funciona mucho más rápido que cualquier ordenador. Puede realizar 100 trillones de procesos por segundo. Pero si nuestra vida corre peligro, da la sensación de que detiene el tiempo. Nos indica qué debemos comer e incluso cuándo tenemos que alimentarnos de nuestro propio cuerpo. Además, no descansa ni siquiera cuando estamos dormidos. El cerebro controla el cuerpo y nuestros actos cuando nos encontramos al límite. El cuerpo humano al límite. El cerebro. En Wyoming, durante una tempestad, cayó un rayo en el campo y se produjo un incendio. Así que los bomberos tuvieron que realizar una misión rutinaria para cerciorarse de que el fuego se había sofocado. En unas horas estaremos allí. Corto. Ryan Jordan es jefe de bomberos. Esta misión no será simplemente rutinaria. El viento sopla y ha dado rienda suelta a las llamas que ahora amenazan a Ryan y a su equipo. Vamos, chicos. Nos acercábamos por el camino. Recorrimos unos 3 kilómetros. Debido al viento, solo conseguimos una ligera señal de radio con grandes dificultades. El fuego había empezado a extenderse por el cañón. El pronóstico no parecía nada bueno. Repito, esto es un aviso. El viento está cambiando de dirección y según parece va hacia el suroeste. Se dirige hacia vosotros y se mueve con rapidez. Tenéis que salir de ahí. Cuando Ryan oyó el mensaje, su cerebro tomó el control. En el cerebro hay 2 zonas separadas por escasos centímetros que forman el centro de control. Es decir, son las encargadas de las respuestas de lucha o huida. ¡Vámonos! Y se han desarrollado gracias a la evolución de la especie. ¡Vamos, chicos! Es lo que nos permite actuar sin pensar. El centro de control recoge la información de las zonas que tiene alrededor. La información normalmente se dirige al centro del pensamiento para que podamos analizarla. Pero en un caso de emergencia, el centro de control actúa de otra forma, sin pensar. Y así, los bomberos salen corriendo sin pensárselo ni un solo momento. Notábamos cómo se acercaba el calor del fuego. Solo puedes pensar en correr. Instintivamente quieres alejarte de esa fuente de calor. El incendio, que debido a los vientos cada vez era mayor, se acercaba. En el cerebro de los bomberos se activa automáticamente el centro de emergencias y se libera el estimulante más potente del cuerpo, la adrenalina. El corazón late más rápido. Se suprimen tareas que no son esenciales, como la digestión, y se redirige la sangre que se estaba utilizando en esas zonas a lugares donde su presencia puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte. La sangre llena los músculos de combustible y oxígeno. Gracias a la adrenalina, los bomberos corren por su vida, pero el fuego ha llegado demasiado cerca. Su cuerpo está al borde del colapso, aunque su cerebro trabaja sin descanso. Cuando parece que ya no queda tiempo, el cuerpo humano puede realizar hazañas increíbles. Da la sensación de que detenemos el tiempo para poder escapar del peligro. Para entender mejor ese efecto, analizamos las reacciones de algunos voluntarios que saltaron de una plataforma situada a 50 metros de altura. Llevaban una pantalla que en condiciones normales iría demasiado deprisa para leerla. Todos los voluntarios dijeron que la duración de la caída les había parecido el doble de lo que realmente era. Y algunos de ellos incluso llegaron a leer los números de la pantalla.
Al parecer, en un momento crítico, el cerebro puede recabar más información en menos tiempo de lo normal. Debido a ello, tenemos la sensación de que ralentizamos el tiempo. Cuando estamos en peligro, esa sensación de detener el tiempo permite que el centro de control del cerebro trabaje con más margen y pueda controlar las zonas del cuerpo que podrían salvarnos la vida. Este instinto de lucha o huida está en lo más profundo de nuestro cerebro, lo que significa que es una reacción muy ligada al peligro y tiene su origen con nuestros ancestros más primitivos. Cuando Ryan Jordan era jefe de bomberos en los montes de Wyoming, el incendio que iban a apagar de repente cambió de dirección y se dirigió hacia ellos. Según se acercaban las llamas, el cerebro de los bomberos actuaba con mayor velocidad. Parecía que los segundos se alargaban para que pensaran qué hacer. Parece que el tiempo va muy despacio porque tienes tiempo para pensar, pero en realidad todo ocurre en unos segundos. Tú te preguntas, ¿qué hago? ¿Corro? ¿Subo por el cañón? ¿Instalamos el refugio ignífugo aquí mismo? El equipo consigue hacer frente a esta situación de emergencia gracias a que parece que el tiempo se dilata. Al final, deciden parar y hacer frente al fuego. ¡Venga, vamos! Y justo a tiempo. Oíamos y sentíamos cómo se acercaba al fuego y sabíamos que no nos podíamos mover de allí. Confiábamos en que aquel refugio ignífugo nos salvara la vida. La verdad es que no nos podíamos creer lo que estaba pasando. ¡Venga! ¡Contestadme! ¿Hay alguien ahí? Cuando pasó el fuego, algunos estaban muy nerviosos por lo que había ocurrido. Y otros estaban muy callados, como en shock. No creían lo que acababan de ver. Veían que habían conseguido salir con vida de una situación muy complicada. Esta imagen aérea nos muestra cómo quedó el equipo de bomberos. Cada una de las manchas es un refugio ignífugo. Y alrededor de ellos todo quedó devastado. Esta increíble historia de supervivencia está basada en el gran potencial del cerebro. Todas las decisiones que tomamos tienen su origen en él. Incluso la de los alimentos que queremos comer. Al margen de nuestros conocimientos de dietética y nutrición, las neuronas pueden ayudarnos a comer algo que, en otra circunstancia, nos sentaría mal. Cuando nos quedamos sin comida, las neuronas se ponen en marcha. Un tejido del tamaño de una nuez es lo que indica al cerebro que queremos. Y en la actualidad solo conocemos un pequeño porcentaje de las muchas funciones que realiza. Pero sobre todo, nos indica lo que debemos comer. Y no hay ningún otro órgano que necesite más alimento que el cerebro, ya que consume casi un quinto de la energía que tenemos. El centro de control responde a las necesidades de todo el cuerpo en cuanto a nutrientes, como las vitaminas y algunos minerales. Cuando el cuerpo se queda sin alguna sustancia, el cerebro llega a realizar maniobras increíbles para contrarrestar dicha necesidad. Y eso lo sabe muy bien Steve Callahan. En 1982, el barco de Steve naufragó a 300 kilómetros de las Islas Canarias, por lo que quedó solo y a la deriva. Solamente un milagro podría salvarle. Me quedé en medio del océano Atlántico y sabía que había muy pocas probabilidades de que me salvaran. Sabía que era muy difícil sobrevivir a aquello. 18 días perdido en el mar. Cuando se quedó sin comida, se convirtió en un depredador. Había muchos peces y sabía que no moriría de hambre, pero tenía un problema. La carne de pescado es muy rica en proteínas, pero no tiene las vitaminas y los minerales que el cuerpo humano necesita. Si su dieta se reducía a pescado, no podría sobrevivir. Se hubiera muerto. Lo que él no sabía era que los peces que conseguía pescar sí que tenían los nutrientes que necesitaba, a pesar de que se encontraban en las partes de las que en principio se deshacía.
Su cuerpo estaba a punto de rendirse cuando de repente sus gustos empezaron a cambiar. 28 días perdido en el mar. Cada vez me interesaba menos la carne del pescado y me gustaban más los ojos, los discos que hay entre las vértebras, el hígado y los intestinos. En definitiva, me apetecía comer todas las vísceras del pez, excepto el estómago. Cuando la muerte le acechaba, Steve empezó a consumir los nutrientes que le mantendrían vivo. Gracias a las recientes investigaciones, ahora somos capaces de entender por qué un hombre puede comer e incluso disfrutar de alimentos que normalmente le parecerían repulsivos. El centro de control de Steve, que se encuentra en el hipotálamo del cerebro, creaba antojos y le incitaba a saciarlos. Este instinto de supervivencia obligaba a nuestros ancestros a hacer cualquier cosa para mantener una dieta equilibrada. Incluso llegaron a comer alimentos cuyo sabor les disgustaba. El intenso sabor de los chiles proviene de un compuesto químico que nos quema la boca. Y a pesar de ello, nos los comemos. Y eso se debe a que el cerebro sabe que la supervivencia puede depender de sobrepasar los límites. Un chile contiene 4 veces más vitamina C que una naranja. Así que para absorber ese nutriente esencial, nuestro cerebro ha aprendido a hacer frente a la incomodidad de comerlos. Al comer un chile, bombardeamos el cerebro con señales de dolor y como respuesta, el cerebro produce endorfinas, un analgésico natural que produce sensación de placer. El picante del chile activa el centro de aprendizaje del cerebro y lo que recuerda es que, a pesar de que tiene un sabor muy intenso, son ricos en nutrientes y producen un extraño placer. Si consigues acostumbrarte al picor inicial del chile, después las endorfinas producen una reacción placentera. Así que lo que hacemos es acostumbrarnos a comer alimentos que supuestamente no deberíamos comer, como los chiles, las cebollas o el ajo. Para que Steve comiera lo que necesitaba, su cerebro utilizó una táctica parecida, ya que daba lugar a un gran placer cada vez que digería nutrientes esenciales. Su cerebro convirtió las vísceras del pescado, que antes no le gustaban en absoluto, en manjares deliciosos. Era como si mi cuerpo no dejara de repetirme que físicamente lo necesitaba, y eso me transformó psicológicamente. No me comía el hígado del pescado porque tuviera que hacerlo, sino porque mi cerebro me decía que era algo bueno, era como mi postre. Después de 76 días encontraron a Steve Callaghan. Se había salvado la vida a sí mismo, ya que su cerebro le había obligado a comer las vísceras del pescado para cubrir las necesidades de su cuerpo. El poder que tiene el cerebro sobre nuestra dieta es primordial para la supervivencia. Los científicos han probado esta capacidad con uno de los mayores impulsos humanos. Han colocado una serie de electrodos a los voluntarios que se han prestado para realizar el experimento y han medido la respuesta del centro del placer cuando comen chocolate y cuando se besan. No nos sorprende que cuando una pareja se bese, sus centros del placer se activen. Pero esa actividad no es comparable con la que se produce con el chocolate, ya que ese placer es más intenso y duradero. Nuestra obsesión con la comida está claramente relacionada con la evolución de la especie. A lo largo de la historia de la humanidad, la comida ha sido un bien escaso. Y debido a ello, tendemos a comer todo lo que podemos para crear una reserva de nutrientes. Pero incluso cuando nos quedamos sin nada de comida, el cerebro actúa. El centro de control, situado en el centro del cerebro, tiene sus propias fórmulas para hacer frente al hambre. Ese conjunto de células fue el que salvó la vida a este espeleólogo francés. Había planeado pasar un día de aventura en las profundidades de una cueva, pero aquella aventura se convirtió en el mayor reto de su vida.
En diciembre de 2004, Jean-Luc Joshua se desorientó en una zona de cueva situada en los Pirineos. No sabía cómo salir y no había llevado nada de comida para la expedición. Pero inconscientemente su cerebro activó un mecanismo de supervivencia y cambió su manera de actuar. Le permitió hacer algo que ninguna máquina puede conseguir: quedarse sin energía. Esta gran estrategia puede darnos la clave para alargar la media de vida humana. Sobre la columna vertebral se sitúa la zona más primitiva del cerebro. El hipotálamo era lo que mantenía con vida a nuestros ancestros cuando se quedaban sin comida. Y en este caso, se convirtió en la única esperanza de Jean-Luc. Su única forma de evitar la muerte. En términos evolutivos, esta parte del cerebro se remonta a la época de los dinosaurios, el periodo en el que los primeros mamíferos poblaban la Tierra. Estamos programados para hacer frente al hambre. Durante los 3 primeros días, Jean-Luc estuvo atrapado en la cueva sin comer absolutamente nada. Pero en esos días, su cerebro modificó su comportamiento y el funcionamiento de su cuerpo. Hay varios centros neuronales que regulan la nutrición y el hambre. Forman parte de la zona central del cerebro, del hipotálamo, y es el que nos indica que busquemos comida. Y en caso de necesidad, es el que nos obligaría a comer casi cualquier cosa. Para que Jean-Luc buscase comida, primero su cerebro produjo un tipo de hormona, la orexina. La orexina se produce en dosis muy pequeñas, pero tiene un efecto increíble. Nos mantiene alerta y mejora la eficacia muscular, es decir, nos convierte en cazadores. Incluso mejora nuestra capacidad para solucionar problemas. Jean-Luc rastreó las cuevas y solo encontró agua. Así que empezó a temer por su vida. Incluso cuando prácticamente había perdido la esperanza, no dejaba de pensar en lo que pasaría durante los últimos días o las últimas horas antes de morir. Me preocupaba por cómo iba a morir. No sabía si moriría de frío, de hambre o de qué. Era algo que no se me iba de la cabeza. Estaba tan seguro de que moriría que grabó un mensaje de despedida. Pero según perdía la esperanza, su cerebro cambiaba de estrategia para poder sobrevivir sin comida. Ya casi no le quedaba energía, así que su cuerpo maximizó los recursos y consiguió ralentizar sus movimientos. Ahora sus músculos y sus órganos necesitaban menos energía. Las células crecían más despacio. Y lo menos importante, como por ejemplo las uñas y el pelo, prácticamente no crecían. Este estado de supervivencia de Jean-Luc es el que mantiene vivos a los animales hambrientos hasta que consiguen comida. Esta maximización de recursos impuesta por la falta de energía puede ser más relevante de lo que parece a simple vista, ya que gracias a ella podríamos aumentar nuestra esperanza de vida. Los investigadores han comparado el comportamiento de ratas hambrientas al de ratas que han llevado una dieta normal. Y el resultado del estudio fue sorprendente. Cuanto menos comen, más viven. La esperanza de vida de algunos de los animales aumentó el doble. Hay gente que, después de conocer los resultados del estudio, ha reducido su dieta para intentar vivir más. En Estados Unidos, un adulto consume casi 4.000 calorías al día. Brian Delaney come la mitad. Quiere engañar a su cerebro para que viva maximizando los recursos como si tuviera que pasar hambre obligatoriamente. Ahora mismo, ingiero unas 1.950 calorías diariamente. Pero he llegado a comer solo unas 1.650 calorías al día. Si esta teoría fuera cierta, también podríamos ralentizar el proceso del envejecimiento. Si comparamos el corazón de una persona con una dieta normal al de una persona con una dieta hipocalórica, el de estos últimos parece mucho más joven.
El corazón rejuvenece unos 10 o 15 años. Se sabe que las restricciones calóricas ralentizan el envejecimiento y que en algunos aspectos en los humanos invierten el proceso. Puede que una restricción calórica como la de Brian nos permita aumentar nuestra esperanza de vida. El hambre fue lo que mantuvo a Jean-Luc con vida. Pero 3 semanas sin ingerir absolutamente nada no lo puede aguantar ni siquiera un metabolismo ralentizado. Así que su cerebro ideó un plan a la desesperada. Instó a Jean-Luc a que se comiera a sí mismo. Una hormona producida por el cerebro indicó al hígado que produjese unos compuestos químicos. Dichos químicos ya habían descompuesto la grasa corporal y ahora iban a empezar a absorber las proteínas, es decir, los músculos de Jean-Luc, el último resquicio de energía que tenía su cuerpo. Un individuo que no sea obeso tendría almacenadas en su cuerpo entre 130 y 160.000 calorías de grasa. Solo unas 54.000 calorías en los músculos, pero tan solo la mitad de esas calorías se pueden utilizar para crear energía, porque una vez que has perdido la mitad de las proteínas que tienes en el cuerpo, no puedes seguir vivo. O lo que es lo mismo, cuando el cuerpo consume la mitad de las células que componen los músculos, morimos. Pero un cerebro desesperado por conseguir combustible haría lo que fuera por obtenerlo. Podría incluso llegar a consumir músculo del corazón para intentar conseguir energía. Así que literalmente tienes que comerte las proteínas de tu propio cuerpo para producir el azúcar necesario para el cerebro y los glóbulos rojos. Es increíble, pero la estrategia del cerebro de Jean-Luc funcionó. 35 días después, le encontraron a tan solo 200 metros de la boca de la cueva. Aquella aventura le costó más de 18 kilos de grasa y músculo, pero su cerebro quedó intacto. Ahora, cuando pienso en ello, me doy cuenta de que todos tenemos ese instinto de supervivencia. Pero hasta que no te enfrentas a una situación como esta, no lo sabes. El cerebro ha desarrollado estrategias increíbles para mantenernos vivos en caso de peligro. Aunque también tiene muchas técnicas para hacer frente a la vida diaria. Sobre todo si trabajas a 300 kilómetros por hora. El cerebro y el cuerpo se ralentizan para maximizar la energía cuando estamos en peligro. Pero cuando metemos la directa, son otros los mecanismos que nos permiten actuar al 100%. Cuando estamos despiertos, el cerebro no deja de procesar información. Y cuando conducimos un coche de carreras, la información llega al cerebro más rápido que nunca. El cerebro controla cientos de sistemas que nos mantienen con vida y lo hace más rápido que cualquier ordenador. Procesa 100 trillones de instrucciones por segundo. El cerebro genera calor exactamente igual que un ordenador. Sin refrigeración, se recalentaría y su temperatura interna aumentaría 1 grado cada 5 minutos. 10 minutos sin refrigeración darían lugar a desorientación. 20 minutos causarían daños irreversibles. Y tras 50 minutos, si el cerebro se recalienta demasiado, moriríamos. Además, como el cerebro se encarga de controlar todo lo demás, su principal función es autoprotegerse. Hay pocos trabajos que hagan más uso del sistema de refrigeración del cerebro que las carreras de coches, en las que una duda de medio segundo puede echar a perder la carrera. Estar fresco es muy importante. Hay que mantener el cerebro y la sangre fríos. Pasa lo mismo que con los motores de los coches. Si no están refrigerados, se recalientan, pueden explotar y retirarte de la carrera. Nosotros no explotamos, pero cuando el calor es excesivo, no pilotamos bien. Los pilotos se preparan para una carrera de 400 vueltas a gran velocidad. En la pista, la temperatura ya es de más de 40 grados. Y dentro de esos coches de 850 caballos, es incluso mayor.
Los pilotos tienen que trabajar en esas condiciones. Además, el conductor también genera calor. Tiene que hacer ejercicio para mover el volante, frenar y todo eso. Y hay que añadir el calor que se desprende por el tubo de escape y que traspasa el suelo. En la cabina la temperatura puede ser de 50 a 60 grados. Con temperaturas de hasta 60 grados, el piloto necesita procesos sofisticados para refrigerarse. Y son muy similares a los de un coche. Hay un radiador que enfría el agua que circula por el motor. También tenemos aire que entra por la zona anterior del coche y circula por el núcleo del radiador, y luego tenemos aire que pasa por encima de los componentes metálicos y del motor para que se refrigere. Los coches se refrigeran mediante agua y aire. En cambio, el cerebro utiliza la sangre para llevar el calor a la superficie, a la piel. Cuando el sudor se evapora, la sangre se enfría. La frente y la cara son las mejores zonas para llevar a cabo este proceso, ya que tienen muchas glándulas sudoríparas y es fácil que el aire llegue hasta ellas. Los pilotos de carreras tienen entradas de aire en el casco para que la refrigeración sea más fácil. En cuanto al resto del cuerpo, su enfriamiento es más complicado. Si, por ejemplo, conducimos un coche de carreras y tenemos que llevar un traje especial para que nos proteja en caso de accidente o de incendio, sudar en un momento como ese no es útil, porque lo absorberá la ropa, la tela quedará mojada y se evaporará. Según van dando vueltas, la transpiración satura la tela de sus monos. Esto impide que el sudor se evapore. Pero incluso después de 200 vueltas, cuando el interior del coche está a altas temperaturas, el piloto tendrá una actividad cerebral perfecta. Cuando estás en la pista, la diferencia la pueden marcar literalmente 15 centímetros. Cada vez que tomas una curva lo haces a 300 kilómetros por hora, así que tienes que estar muy concentrado para conseguir el máximo en la pista y no puedes hacerlo si estás pensando que tienes calor. Todavía no sabemos exactamente cómo el cerebro mantiene la temperatura correcta en esas condiciones. Una de las controvertidas teorías que existen al respecto explica que tiene un método de refrigeración adicional. El cerebro es un órgano tan importante que ha desarrollado diversas técnicas para mantener en su interior un entorno que siempre sea normal. Algunos investigadores defienden que tenemos un sistema especial que nos permite refrigerar el cerebro cuando es necesario. La sangre, que se refrigera mediante el sudor de la cara y de la frente, cuando va de camino al corazón, pasa cerca de las arterias que vienen de la cabeza. Esto disminuye la temperatura de la sangre que hay alrededor del cerebro. Teniendo en cuenta que en el cerebro hay más de 16.000 kilómetros de vasos sanguíneos, puede que este sea el sistema mediante el cual el núcleo se mantiene a la temperatura adecuada. Después de 5 horas y 1.000 kilómetros, los pilotos cruzan la línea de meta totalmente concentrados. Y pueden conseguirlo gracias a la increíble capacidad de refrigeración que tiene el cerebro, a pesar del calor que pasan en el asfalto. Es sorprendente. Pero uno de los momentos de mayor actividad cerebral se produce cuando el cuerpo está descansando. Es de noche en California. Y la mayoría de la población de la zona está dormida. Y a pesar de lo que pueda parecer, Julie Buzzelli también lo está. Me da miedo. Me da miedo saber que mi cuerpo puede hacer lo que quiera sin que yo sea consciente. Y me da miedo saber que hay cosas que no recuerdo. Julie es sonámbula. Pero esta es solo una de las cosas que puede hacer el cuerpo mientras estamos dormidos. De todas las funciones del cerebro, la que realiza cuando estamos dormidos es la más misteriosa. Pasamos más de un tercio de nuestras vidas dormidos y sabemos que si no lo hacemos, nos sentimos fatal. Los sueños también forman parte del descanso.
mucha gente, dormir es una pérdida de tiempo. Sin embargo, se trata de una función muy importante. Cuando dormimos, puede parecer que no estamos haciendo nada, pero en el interior del cuerpo hay todo un mundo en movimiento. Cuando estamos dormidos, el cuerpo descansa. Los músculos se relajan. El corazón se ralentiza y la respiración es pausada y rítmica. Pero el cerebro se activa. A lo largo de la vida, los millones de células que tenemos en el cerebro se envían señales. Así que toda la actividad eléctrica de la cabeza se produce mediante ondas. Ondas cerebrales que se utilizan como medida de la actividad cerebral. Lo impresionante es que hay más actividad cerebral cuando estamos dormidos que cuando estamos despiertos. El sueño es un estado de conciencia alterado. Siempre hemos pensado que en él predomina la inactividad. Sin embargo, ahora sabemos que se trata de un proceso de gran actividad mental y corporal. El sueño sigue un ciclo regular todas las noches y las ondas cerebrales siguen patrones predecibles. Actúan según las etapas del sueño. La primera fase es transitoria. Es un poco como cambiar las marchas de un coche. La primera fase solo sirve para llegar a la segunda, pero hay que crear el momento adecuado para pasar a la siguiente etapa del sueño. La primera y la segunda fase son las más ligeras. Las ondas cerebrales son solo un poco más lentas que cuando estamos despiertos. Pero llega un punto que se repite varias veces a lo largo de una noche, durante el que se produce un cambio drástico. Es la denominada tercera fase. Cuando estamos en esa tercera fase del sueño, somos ajenos a cualquier sonido o movimiento que se produzca a nuestro alrededor. Y paradójicamente, este es el momento en el que los sonámbulos como Julie se levantan. A la media hora, más o menos de haberme acostado, me levanto y estoy deambulando por la casa unas 3 horas. En el interior del cuerpo, el sonambulismo es tan raro como lo es desde fuera. Parece que Julie está despierta porque tiene los ojos abiertos, pero su actividad cerebral es tan lenta como la de una persona en coma. Lo extraordinario es que el cuerpo de Julie es capaz de realizar tareas domésticas como si fuera de día. Del mismo modo, para los que no son sonámbulos, la actividad nocturna del cerebro es igual de compleja y desconocida. Al caer la noche, una glándula minúscula libera un somnífero natural, la melatonina. La melatonina actúa sobre el sistema nervioso y nos produce somnolencia. Pero mientras el cuerpo se ralentiza, el cerebro se activa. Todas las noches hace una puesta a punto. Las neuronas que han trabajado durante todo el día ahora caen en un sueño reparador. Las sustancias químicas limpian los subproductos de la actividad neuronal y en determinadas zonas nacen neuronas nuevas. Sin este diagnóstico interno y estas reparaciones, el cerebro no podría actuar a pleno rendimiento. Si no dormimos, deja de trabajar bien sin importarle las consecuencias. Eso fue lo que le pasó al explorador David Hempelman Adams cuando intentó batir un récord al llegar solo en globo aerostático al Polo Norte. David había planeado dormir unas pocas horas durante un viaje de 2.400 kilómetros, pero no respetó sus planes. Durante los primeros días estaba fenomenal y tenía niveles de adrenalina altos. Esos primeros días no estuve mal. Pero después de 48 horas sin dormir,
Su centro del pensamiento fue el primero en dar la alarma. Durante el segundo y el tercer día cometí errores tontos. De acuerdo, ¿cuál es la nueva ruta? Lo has dicho muy rápido, ¿me lo puedes repetir? Cuando hablaba con la torre de control, me daban una ruta y yo se la repetía 3 o 4 veces para asegurarme de que lo había entendido bien, pero no la solía apuntar bien. Me decían que si era idiota, que era otra cosa. Entonces me di cuenta de que no estaba al 100%. David pasó 72 horas sin permitir que el sueño realizase las reparaciones oportunas en su cuerpo. El cerebro se dio cuenta de que la situación era crítica y activó el código rojo. Dejó de realizar funciones que no eran vitales, entre las que se encontraba el razonamiento lógico. Así fue como David empezó a tener visiones. Cuando estás muy cansado, sueles hablar solo. Lo peor del cansancio es que te desorientas. Tenía un patito de goma y empecé a hablar con él. En esa situación, hablas con lo que sea. Di hola. Después de 88 horas, David seguía despierto. Para evitar daños permanentes, su cerebro se apagó y David perdió el control de su cuerpo. El globo perdía altitud. Pero, a pesar de que estaba dormido, David no se había quedado inconsciente. Mientras dormimos, nuestros mecanismos de escucha siguen alerta. Por eso es por lo que el despertador o los ruidos fuertes nos despiertan. Cuando estamos dormidos, somos conscientes de lo que pasa en el mundo exterior. El cerebro sigue encendido y sabes lo que está pasando. El globo descendió hasta los 3.000 metros de altitud y el piloto automático activó la alarma. Su sistema de emergencia le despertó. Su primera reacción fue intentar deshacerse del ruido, saltando por la borda. En tierra firme, este instinto de supervivencia podría salvarnos la vida. Pero a cientos de metros de altura estuvo a punto de quitársela. Tras una milésima de segundo, te das cuenta de dónde estás. Vi las nubes debajo de mí y me metí de nuevo en la cesta. Recuerdo que las piernas me temblaban. Nunca he estado tan cerca del suicidio. Nunca. Aquel sueño corto pero intenso fue suficiente para que David volviera a su ruta. Y consiguiera llegar a su destino. Entonces me di cuenta de que necesitamos dormir. Si no lo haces, mueres. Aunque no morirás por no dormir, seguramente morirás porque cometerás un error mortal. Eso fue lo que aprendí de aquel viaje. El sueño sirve para mucho más que para realizar el mantenimiento vital de las neuronas. También permite al cerebro proyectar películas en la mente, la pantalla de los sueños. No sabemos la razón exacta por la que tenemos estas visiones inexplicables. Aunque hay quienes dicen que los sueños nos permitirán descubrir el gran potencial de nuestro cerebro. Las neuronas tienen mucha actividad mientras estamos despiertos, pero cuando dormimos hay momentos en los que tienen incluso más. Cuando el cuerpo está prácticamente inmóvil, el cerebro cobra vida y entonces soñamos. Aunque sí hay una zona del cerebro que se apaga, el centro de la lógica. Así que sin verse limitado por la razón, el mundo de los sueños puede divagar por infinitos lugares de fantasía. Los humanos tenemos la capacidad de soñar. Creamos un pequeño mundo virtual en el que podemos simular cualquier experiencia imaginable. Detrás de los párpados, los ojos se mueven sin parar mientras soñamos. Eso es lo que se denomina movimiento ocular rápido o REM, por sus siglas en inglés.
Durante esta fase del sueño, el cerebro tiene tanta actividad que su riego sanguíneo es casi el doble. Y para que no nos movamos demasiado mientras soñamos, el cerebro envía señales a la columna vertebral para que paralice temporalmente nuestras extremidades. Puede dar la sensación de que pasamos toda la noche soñando, pero soñamos a ratos y durante pocos minutos. Durante toda la vida llegaremos a soñar unos 6 años en total. Los sueños son más que un entretenimiento para el cerebro. Nos ayudan a almacenar recuerdos. El cerebro utiliza la noche para repasar lo ocurrido en el día y deshacerse de los detalles inútiles. Hay gente que cree que la fase REM del sueño es como un sistema de almacenamiento gracias al cual el cerebro repasa la información, se queda con la importante y descarta la que no lo es. Pero el proceso mediante el cual se clasifica la información es algo extraño. Sin el orden que impone la lógica, los pensamientos pueden colisionar, dando rienda suelta a la creatividad y generando ideas nuevas. El reto que se nos presenta ahora es el de controlar los sueños. Es posible que consigamos aprovechar el potencial que tiene el cerebro mientras dormimos mediante una técnica denominada sueño lúcido. Los sueños lúcidos tienen lugar cuando estás soñando y de repente pasa algo extraño que te hace pensar, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás flotando en el aire? ¿Cómo lo haces? Ah, es que esto es un sueño. La clave está en saber cuándo soñamos, pero sin despertarnos. Y el siguiente paso es conseguir llevar el sueño hacia donde queremos. Para hacerlo, Steven LaBerge ha ideado una ingeniosa máscara que detecta el movimiento ocular rápido. Y cuando lo hace, despide un flash de luz que traspasa los párpados pero no despierta a la persona que está soñando. Se trata de una leve señal para que la persona sepa que está soñando. Con la práctica, es posible controlar el cerebro mientras se sueña para llevarlo hacia territorios inexplorados. Los sueños lúcidos pueden ser muy útiles. Por ejemplo, si eres pintor y quieres una nueva idea para tu próximo cuadro, te dirigirás a una habitación con la idea de que allí habrá una nueva obra colgada en la pared y, de repente, ahí estará. El control de los sueños podría ser nuestra única oportunidad para influir en lo que normalmente se nos escapa, el cerebro. El cerebro humano es el órgano más complejo y misterioso. Dirige nuestra vida consciente e inconscientemente y a menudo es él quien elige nuestros actos. Es un universo de 1,5 kilos que estamos empezando a descubrir. Este viaje de exploraciones científicas podría revelar un potencial del que todavía no somos conscientes y que nos llevaría a descubrir el cuerpo humano al límite de sus posibilidades.